Bien, estamos a grabar. Buenas noches a todos. Entonces, es muy lindo que podemos estar juntos aquí hoy, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. Y quería que ustedes supiesen que este libro de la Biblia, en la verdad, me encanta mucho porque ah, habla del poder de Dios, de la gracia de Dios sobre todo que Él ha preparado para nosotros, ¿verdad? Entonces, hay cosas lindas que vamos a estudiar ahí. ah, y yo sé ya que ustedes van a tener millones de preguntas en la primera clase. Pero me gustaría que ustedes siguiesen conmigo. Escrevam suas perguntas, talvez aí em um caderno, em um papel, verdade? Ah, se são perguntas que sobre um tema que eu não estivesse falando. Pero as perguntas sobre o tema que estou falando hoje, eu intento responder hoje. Amém? Amém. Todas estão escutando, verdade? Amén. Amén, Amém. pastora. Muy bien, entonces, ustedes están viendo ahí, déjame ver, la primera, no sé por qué salió. Esta es la primera parte, ¿está bien? Estamos iniciando con la primera parte de este curso que yo estoy enseñando. Y quería llamarte como el Espíritu Santo llamó a Juan. Juan es el apóstol que escribió este libro, que tuvo esta revelación, ¿verdad? Y él dice, el Espíritu dice a él, sube acá, Juan, porque te voy a dar una revelación. Entonces yo estoy diciendo a ustedes, sube acá, iglesia, ¿verdad? Para que ustedes também puedan compreender esta revelación del libro de Apocalipsis. Ahí hay como una revelación especial, se abrió, ¿verdad? Una ventana en el cielo para que Juan pudiese llegar ahí y ver lo que Dios quería decir a él. Entonces fue, na verdade, uma invitação de Cristo. E Cristo disse algo muito lindo, que está em Apocalipse 4, versículo 1. Queria que vocês, se têm a Bíblia, podem abrir. Se não está aí, ele disse assim, sube acá e lhe mostraré, e eu te mostraré as coisas que sucederão depois de estas. Entonces, en la verdad, el Señor Jesucristo quiso revelar cosas sobre el futuro para Juan, para que Juan también pudiese pasar a nosotros, ¿verdad? Amén. Amém. Entonces, déjame decir un poco a ustedes algo general sobre el libro. El libro es una profecía del futuro. Tiene solamente 3 capítulos que não estão falando do futuro, que vamos ver em um ratito, pero é uma profecia do futuro que o próprio Jesus Cristo habló, profetizou, ¿verdad? Então, para que vocês entendam este livro, eu vou ter que falar estas coisas que estão aí neste slide. Hoy yo voy a hablar sobre la bendición triple del libro, que es muy importante que ustedes sepan, porque ustedes serán bendecidos solamente por estudiar el libro. Amén. Amém. Amén. Yo voy a compartir con ustedes el plan general del libro, porque ahí ustedes van a tener una visión general y va a ayudarles a entender. También voy a hablar sobre símbolos
y sus significados. ¿Por qué? Porque el libro casi todo foi dicho en símbolos, en una simbología que los judíos podrían entender mucho, porque primeramente este libro fue escrito para los judíos. ¿Está bien? También hay algo llamado las dobles referencias, que yo voy a explicar después. También la geografía del Apocalipsis. Ustedes van a amar esta parte porque es muy, muy interesante. Y yo voy a compartir con ustedes la orden general de los eventos que están en el libro. Tal vez hoy yo no voy a poder hablar de todo esto, tal vez vamos a hablar 3 o 4 de estos ítems. Va a depender si hay preguntas, ¿verdad? Si ustedes no están se durmiendo ahí, se están poniendo atención. Estamos escuchando. Amén. Entonces, así vamos a seguir. Entonces, quería compartir con ustedes para iniciar que hay una bendición que el propio Jesucristo habló en este libro, ¿verdad? Está en el versículo 3 del capítulo 1. Déjame ver aquí. No, Versículo. en esta, en El el 1:3. Capítulo 1, versículo 3. Sí. Só un minuto. Yo estoy intentando hacer que ellos estén mute, pero no sé cómo. 1:3. Había una opción aquí antes. Está bien. Está bien. Entonces vamos a leer ahí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Mira, Amén. bienaventurado quiere decir feliz, bendecido, bendecida, ¿verdad? Ok. Es el que lee. Entonces, la primera bendición, si ustedes leen este libro durante este tiempo que vamos a estudiar, porque yo quiero que ustedes lean, ¿verdad? No solamente que escuchen la clase. Entonces, si ustedes leen, ya reciben bendición número 1. Después, los que oyen las palabras de esta profecía. Esa es la segunda bendición. Déjame decir algo de la primera bendición. Siempre había en la sinagoga, en la iglesia primitiva, Bendecido. alguien que iba a leer, porque ellos no tenían varias Biblias ahí, varias cartas, ¿verdad? De Juan para leer. Ellos tenían los rollos, ¿verdad? Y solamente uno. Entonces había una persona que leía para todos. Entonces, esa es una bienaventuranza. La otra son los que están escuchando. Solamente por estarem escutando esta noite, estarem estudando, já há uma bendição. Amém? Amén. E bem-aventurado os que guardam as coisas em ella escritas en esta profecia. Então, isto quer dizer que ustedes que vão receber e creer, guardar en su vida como algo serio, importante, como la palabra de Dios, ustedes serán bendecidos también. Amén. Porque el tiempo está cerca. ¿Verdad? Amén. Amén. Muy bien. Entonces, déjame hablar con ustedes un poquito aquí sobre
esta palavra porque o tempo está cerca. Em la verdade, tempo aqui significa momento oportuno en el griego que foi escrito este livro, ¿verdad? Entonces, si vamos leer como está en el griego, iríamos leer porque el momento oportuno está cerca. Es un tiempo, es un momento oportuno de Dios para nosotros. Dentro del plan general, del plan mayor que Él tiene para toda la humanidad. ¿Está bien? Entonces significa este momento que Dios va a decidir es tiempo de hacer la profecía. Entonces es un tiempo en la cronología de Dios, pero la palabra tiempo se encaja más con la cronología del hombre, ¿verdad? Y hay ahí algunas pasajes bíblicas que ustedes podrían estudiar después, leer en casa después. No vamos a leer ahorita todas ellas porque vamos a ver tal vez solamente Apocalipsis 11. Vamos a ver esta ahí, solamente las de Apocalipsis. 11, 18. Que dice así: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, la palabrita tiempo aquí llegó el momento oportuno. Esto ya está ahí en Apocalipsis 11, más para la mitad del libro. Más tarde ustedes van a comprender este versículo, pero solamente quiso usarlo aquí para que ustedes vean que la palabra tiempo, especialmente en este libro del Apocalipsis, significa el momento oportuno en la cronología de Dios. ¿Está bien? ¿Comprendieron? Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Sí, pastora. Muy bien. Me está moviendo aquí. PowerPoint. No hay pregunta hasta aquí. Todo está bien. No, Pastora, Sí, para agarrar todos los versículos que están ahí, los que está poniendo en el PowerPoint. sí. Sí, porque Sí. no se veía bien. Ustedes pueden leer, si quieren escribir. Si quieren escribir, pueden mover, si no lo ven, pueden mover la cámara, pueden mover la pantallita. Vamos a hacer algo. Si ustedes no escriben, enviamos para ustedes, para tu email, estos slides. Y después pastora, ustedes por favor. pueden leer. Escriba todo eso, nombre. ¿Está bien? Fica Pueden más tomarle fácil una así. captura. Pueden tomarle captura también. Yo Sí, no una puedo, captura y luego copiarla. no sé tomar de captura, ni de lectura, ni nada de eso. Muy bien, ¿seguimos? Sí. Entonces, el propósito del libro, quería que ustedes supieran, está en el versículo 1 del capítulo 1 de si tienen ahí el libro y quieren abrir o no, pero está ahí. Dice así: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces, lo que el
Señor está revelando aquí en este versículo cuál es el propósito de este libro. ¿Por qué Juan tuvo estas visiones? ¿Por qué este libro fue revelado a él? Está ahí, mira, para mostrar a sus siervos lo que sucedería en la tierra. Pero hay algo interesante ahí, porque en esta Biblia que estoy leyendo aquí dice, para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. En el griego, la palabra es repentinamente. Quiere decir que las cosas van a suceder repentinamente. Nosotros vamos a esperar porque somos cristianos, ¿verdad? Estamos aguardando al Señor, pero en el momento que va a pasar, que las cosas van a pasar, van a ser repentinamente. De repente. El griego está ahí y significa de repente. De frente. ¿Bien? Entonces, Juan no podría decir exactamente todo, porque el tiempo, el momento oportuno es como Dios reservó para sí mismo, para poder, para que ocurriesen de repente. Ujú. Yo quiero full screen, pero no estaba siguiendo por esto, pero voy a regresar ahí. Vamos a ver ahora si va. Muy bien. Entonces, como dice a ustedes, vamos a ver estas partes aquí, vamos a ver hasta dónde podemos ir. Ven ahí en capítulo 1, versículo 19. ¿Verdad? Voy a leer a ustedes, porque ahí está en este único versículo el plan del libro. Y fueron palabras de Jesús. Él dice así a Juan: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Entonces, Juan fue sorprendido por esta revelación. Déjame explicar. Del capítulo 1 hasta el final del 3, Juan tuvo visiones de cosas y escuchó cosas que Jesucristo dijo a él. Amén. Amén. Entonces, por esto está diciendo aquí Jesús, escribe las cosas que has visto y las que son ahora y las que han de ser después de estas, en el futuro. ¿Está bien? Entonces, miren bien que este versículo es muy importante para el estudio del libro. Y es así que vamos a hacer, vamos a hacer esta división. ¿Está bien? Amén. Entonces, ¿cuáles son las cosas que has visto que Juan miró en esta visión? Es algo del pasado de él. Fue la revelación de Cristo en su gloria, que está en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 es muy lindo porque habla exactamente sobre las cosas maravillosas sobre Jesucristo. Revela quién Él es y cómo Él está ahora. Yo voy a leer solamente algunas partes, pero yo quería que ustedes siempre se preparasen antes de la clase, ¿está bien? Que pudiesen leer antes
para que cuando ya hablásemos aquí, ustedes ya supiesen de lo que yo estoy hablando. Vamos ver Apocalipsis 1, versículo 8. Jesucristo se apresenta, ¿verdad?, a Juan y dice así: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces aquí él ya está se introduciendo como el inicio y el final, el alfa y el omega. ¿Ustedes saben qué significa alfa y omega? Alfa es la primera letra del alfabeto hebreo o griego. Y omega es el último. Entonces, siempre en la Biblia que se utiliza esta expresión, se quiere decir que Él es el inicio y el final. El principio. Quieren decir que todo está entre el inicio y el final, pertenece a Él. Él es todopoderoso. Todo pertenece a Él. Él fue, ¿verdad? Él es y Él va a venir. Entonces, cuando Él habla con Juan y dice, tú vas a escribir cosas del pasado, cosas de ahora y cosas del futuro, es porque Él sabe todo. Amén. Él conoce a todo. Entonces, esto es magnífico, es muy lindo como Él se presentó aquí, ¿verdad? Después, Juan, aquí Él va a presentar del versículo 9 a 11, pero vamos ver esta parte después. Pero mira el versículo 12. Él dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al verme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¡Wow! La visión fue tan fuerte que aquí dice que al verlo, Juan cayó a sus pies como muerto, porque fue una visión muy maravillosa. Esta imagen que hay ahí en este PowerPoint fue hecho por una señora que pinta las cosas de Dios y yo compré de ella muchas de sus imágenes para mi libro. Si ustedes tienen mi libro, tienen esta imagen ahí. Pero claro que solamente para tenermos algunas ideas, ¿verdad? Pero Jesús fue visto así en su gloria, con el cuerpo glorificado, y esto dejó como que Juan, que lo conocía tan bien, ¿verdad? Que había caminado con él, no lo podía
soportar tanta gloria fue algo inesperado, pero así lo vamos a ver cuando llegarmos ahí. Oh, Amén. 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 Ya voy a parar en 1 minuto, 2 para preguntas, ¿está bien? ok. Las Ok. cosas que son ahora. ¿Qué significa esto? En los capítulos 2 y 3, Jesucristo envía mensajes, envía 7 cartas a 7 iglesias que existían ahí en ese tiempo de Juan. Pero todas estas cartas y estos mensajes son muy importantes para la iglesia de hoy también. ¿Verdad que sí? Entonces no hay mucha diferencia, pero nosotros después vamos a estudiar estas 7 cartas que son muy importantes para la iglesia. Imagínate recibiendo una carta de Jesucristo. Es muy lindo, ¿verdad? Entonces, él estaba escribiendo y Juan registró todos estos mensajes. Amén. Amén. Del capítulo 4 en delante, si ustedes están ahí con la Biblia, ahí es que suceden las revelaciones del futuro. Del capítulo 4 en delante, Jesucristo va a revelar a Juan las cosas que van a pasar después de esta era de la iglesia, de este tiempo de la iglesia, después que la iglesia fuera arrebatada y estuviera con el Señor. En otras palabras, es la conclusión de la historia de la redención, ¿verdad? De la humanidad. Entonces, de los capítulos 4 al 22, 22 es el último capítulo, vamos a ver los eventos que van a pasar. Y hay una orden de estos eventos, ¿verdad? Y para ustedes que tienen mi libro, ya saben que yo fui a Galveston por 1 año y medio. Me quedé ahí estudiando este libro. Y para estudiar este libro, yo tuve que estudiar otros 43 libros de la Biblia. Porque no es fácil de estudiar Apocalipsis solito. Hay muchas preguntas que las otras partes de la Biblia van a responder. Amén. Amén. Entonces, en la medida que nosotros seguimos, yo voy también poder enseñar a ustedes estas cosas, o por lo menos parte de estas cosas. Ahora yo quería abrir un poquito para preguntas. Vamos a ver si ustedes tienen preguntas que podríamos también responder en esta hora. Sobre esta parte que enseñé hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿Fue pastora. claro hasta ahora? Yo tengo una preguntita. ¿Está bien, Flor? Dime. Sí, donde dice, escribe al ángel a la iglesia y en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice Ujú. esto. O sea, lo que yo quiero saber es cuando se está refiriendo a la espada. ¿A qué se referirá en eso, a la espada aguda? Sí, buena pregunta.
Si tú percibes cuando Jesucristo estaba introduciendo a Juan en el versículo 16, dice que de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Entonces, es la palabra de Cristo. También es la palabra. Esto, Pablo también dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Doble filo. Entonces, aquí está se diciendo, es un símbolo, es un sentido figurativo. Ajá. Entonces, se refiere al hecho, como en esta figura que está ahí, ¿verdad? Ahora en la pantalla es como una espada que sale de su boca, pero en la verdad el significado es que él habla con poder, es la palabra de Dios que está siendo hablada. ¿Ven? Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pastora, y las 7 son, ahí menciona en ese mismo las 7 Candeleros. estrellas, son 7 iglesias, ¿verdad? Sí, 7 Ah, esa- iglesias. ok. Nosotros vamos a estudiar más adelante todas ellas, pero ustedes pueden mirar aquí y ver que hay 7. La primera, déjame ver, es la iglesia de Éfeso, después tenemos la iglesia de Esmirna, después la iglesia de Pérgamo, después la iglesia de, déjame ver la próxima, Tiatira, después de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 ciudades donde habían las iglesias, ¿verdad? Que probablemente fueron iglesias que Juan daba un soporte o algo así, porque Juan, en el final de su vida, él estaba viviendo en la ciudad de Éfeso. Y todas estas ciudades hoy están en la Turquía, en el país de la Turquía. Entonces, creemos que él estuvo ahí viajando por toda esta área, ¿verdad? Antes de ser llevado al cárcel, ¿verdad? Que fue en la verdad esta isla, donde probablemente estaba haciendo trabajos forzados ahí. Entonces, son 7. ¿Está bien, Evelyn? ¿Hay alguna otra pregunta? No, nada más eso. Es que no sabía a qué se referían las estrellas. Sí. Sí, entonces en el tiempo de Juan, estas iglesias existían. Por esto, el Señor dice, escribe las cosas que son ahora, porque están pasando ahorita con estas iglesias. Pero también hay enseñanza para nosotros hoy. Y las cosas que van a suceder más tarde después de del tiempo de la iglesia. ¿Está bien? Amén. ¿Quién Amén. más? ¿Hay alguna otra pregunta? Déjame ver quién más está ahí porque Génesis, Kat, Margarita, ¿hay alguna pregunta? No, 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 hasta ahorita no. Todo bien, ahorita bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Entonces vamos a seguir un poquito más, ¿verdad? Quiero Sí. hablar un poco ahora sobre los símbolos, para que ustedes sepan que es muy importante en este libro, ¿tá? Los símbolos en Apocalipsis tiene como unos 30 símbolos que ustedes van a ver durante la enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué tantos, verdad? Es hecho que Jesucristo, a él le gustaba mucho hablar parábolas, ¿verdad? Historias y todo más.
pero había una situación pasando en estos tiempos ahí, que era necesario para proteger a Juan y a la iglesia, a los que estuvieran llevando estos rolos con la revelación, que fueran protegidos porque había una gran persecución bajo el emperador Domiciano. Entonces, si habían símbolos, no estaba claro, podría ser una historia de un viejito que está ahí en la isla y está escribiendo una historia, ¿verdad? Entonces fue como una protección, pero es interesante que muchos de los símbolos son relacionados con Israel. Entonces Israel especialmente iba a reconocer lo que estaba pasando. Alrededor de mitad de estos símbolos, ellos son interpretados dentro de este libro. Te voy a dar un ejemplo. Y la otra mitad son interpretados por otros textos bíblicos. Por eso que les dice que yo tuve que ir a estudiar otros libros. Oh, ok. ¿Está bien? Déjame darte un ejemplo aquí. Déjame ver en el capítulo 1. Versículo 19, versículo 20. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Amén? Entonces, en esta visión que nosotros vimos aquí, que el Señor Jesús estaba en el medio de este grupo, ¿verdad? De candelabros, significa que Él está en el medio de la iglesia. Él está caminando con las iglesias. Y los ángeles ahí, que la palabra es... la verdad, la palabra es mensajero en el griego, significan los líderes de las iglesias, los pastores de las iglesias, porque Jesucristo no necesitaría tener un ángel en su mano, ¿verdad? Los ángeles son espíritus, pero ahí él quería demostrar que él tenía los líderes, los pastores en sus manos. Bien, entonces, esta es una explicación para ustedes saberem cómo es importante comprender los símbolos escritos en este libro para poder comprender las profecías del libro. Amén. Amén. Entonces, Amén. como dije antes, ustedes deben tener muchas preguntas ya sobre los símbolos, pero seguren ahí, ¿verdad? Porque no vamos a poder hablar de símbolos hoy, de todos ellos. Pero comprendieron bien esta parte de los símbolos. Sí, pastora. Pastora, en el capítulo 1, es que el teléfono se me paralizó por un momento y no le escuché muy bien. Fue el Apocalipsis del 1 al 20, fue que dijo el símbolo. Sí, el capítulo 1, versículo 20, es un ejemplo de cómo un símbolo algunas veces es traducido, interpretado dentro de este libro. Ok, habla sobre los pastores y los líderes, ¿verdad? Sí, y también sobre los 7 candelabros que son las iglesias. Entonces, Jesucristo él mismo interpretó aquí el significado. Pero van a haber otros
símbolos en el libro que no hay un significado explicado dentro del libro. Ok. ¿Bien? Entonces, quiero que sepan que un símbolo es una representación visual, tá? Como una imagen. Por ejemplo, el cordero simboliza a Jesús, ¿cierto? Pero él no es literalmente un cordero, Ajá. ¿verdad? El león también simboliza a Jesús, pero él no es un león. ¿Entiende? Entonces, Jesucristo se utilizó aquí para comunicar verdades y eventos y hechos que son realidades eternas, hasta mismo difíciles de comprender para los seres humanos, mediante el uso de figuras familiares de nuestras experiencias humanas, ¿verdad? Entonces, en sus parábolas siempre utilizaba el árbol o terras o cosas así que nosotros podríamos comprender, porque eran parte de la situación humana, de la experiencia humana, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús es mucho más que esto. Él no es un cordero. Ajá. ¿Está bien? Amén. ¿Hasta aquí todo está bien? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces me respondan, ¿por qué es importante saber los símbolos? Alguien me dice ahí. ¿Cómo dijo, pastora? La pregunta es, ¿por qué es importante comprender el símbolo para estudiar el libro? Es para entender las profecías del libro, pastora. Ujú. Sí, para entender las profecías, los significados de todo. Entonces, no intenten leer y entender sin comprender el significado del símbolo. Esto es el mayor problema, porque muchos quieren leer y comprender y hacen interpretaciones erradas. Por ejemplo, déjame te dar un ejemplo de una interpretación errada. El capítulo 12 de Apocalipsis habla de una mujer que está siendo perseguida por el dragón. El dragón es Satanás. La mujer y el dragón. Sí, la mujer y el dragón. Muchos de la Iglesia Católica Romana, ellos piensan que aquí es María, What? la madre de Jesús. Sí, es una interpretación errada. Claro. Y ya les voy a adelantar que aquí la mujer es Israel. Ajá. ¿Está bien? Es el país Israel. Pero si usted interpreta que esto aquí es la mamá de Jesús, entonces las consecuencias son que ella también es divina y podemos orar a ella está ahí con una posición especial. Entonces, tenemos que comprender los símbolos antes de poder salir ahí haciendo conclusiones. ¿Bien? Déjame preguntar, ¿ustedes tienen más tiempo o ya están necesitando parar? No. Porque yo quería dar una aula de 1 hora, pero empezamos un poco más tarde, pero ya son como 8:35. ¿Cómo están? ¿Paramos aquí?
¿Para qué horas tenía usted la reunión que se iba a acabar, pues, pastora? Íbamos a empezar a las 7:30, acabar a las 8:30. Pero empezamos como a las 7:50, ¿verdad? Sí. Pero yo sé que ustedes tienen también otras responsabilidades ahí y no quiero causar cualquier problema. Aquí es un buen momento para parar, pero también el próximo es la geografía del Apocalipsis, que es algo muy Importante. bonito. ¿Yo puedo tomar más 15 minutos? La geografía. Sí, ¿Sí? Adelante, sí. pastora. Sí. Está bien. Sí, sí. Entonces, mira, esto aquí está en portugués porque no lo hizo todavía en español, pero voy a explicar a ustedes en español. Primero, déjame decirte, cuando yo escribí este libro, el Señor me habló de estos lugares. Son 6 lugares que existen en el universo. Mucha gente pregunta si hay vida en otro planeta, ¿verdad? Ajá. Yo no sé. La Biblia no menciona, pero la Biblia menciona estos 7 lugares aquí, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes comprendan, porque después voy a hablar, voy a mostrar cada uno de ellos uno por uno. Aquí en el medio, que está en verde, es la tierra. La tierra creada por Dios, donde la humanidad habita, ¿verdad? Vive. Hay muchos versículos aquí que demuestran esto. La Biblia dice que Dios ha creado la tierra para los hombres. Entonces la tierra pertenece a nosotros. Aquí yo coloqué, yo estoy llamando de primer cielo, solamente para facilitar la comprensión. Pero la Biblia se refiere al cielo atmosférico que está alrededor de la tierra, ¿verdad? Donde los pájaros vuelan, el viento sopla, la lluvia es formada, donde están las estrellas, el sol, la luna, etcétera, ¿verdad? Este entonces es llamado del primero cielo, que también pertenece a la tierra de una cierta manera, porque nosotros ahora utilizamos, ¿verdad? Con los aviones y también con la NASA y otros países que están viajando ahí por el espacio. Y el segundo cielo, que la Biblia llama de regiones espirituales. ¿Está bien? Este lugar es donde el enemigo de nuestras vidas, Satanás, trabaja. ¿De dónde él trabaja? Pablo habla mucho sobre esto y llama este espacio, especialmente en el libro de Efesios, de regiones espirituales. Entonces, ahí en ese lugar acontecen las guerras espirituales, los demonios pueden actuar libremente en esta dimensión. Y el tercero cielo, que la Biblia habla mucho, es el lugar donde Dios y sus ángeles viven. Entonces, Dios tiene su trono ahí, es también llamado el paraíso, ¿verdad? El apóstolo Pablo fue arrebatado hasta ahí. La Biblia dice que está localizado arriba. La Biblia enseña que los ángeles cargan para allá los que mueren en Cristo. Entonces, esto quiere decir que cuando una persona en Cristo muere aquí, es llevada por los ángeles
exactamente para el cielo de Dios. Amén. Entonces, hay muchas cosas ahí que están hablando, por ejemplo, hay una herdade para nosotros en los cielos, es el destino final de los santos. Cuando la Biblia dice que Elías subió al cielo, fue para ahí que él fue. La Biblia dice que nuestros nombres están escritos en el cielo, también que nuestra ciudadanía es celestial. ¿Bien? Entonces, yo tengo esto ahí en un otro PowerPoint que está aquí y voy a enviar a ustedes con todos los versículos bíblicos también. ¿Está bien? Amén. Pero quiero que ustedes comprendan que hay 7 lugares que la Biblia habla. Habla de la tierra, de este cielo, de esta otra parte y del paraíso. Pero también habla de estos 3 lugares que no son tan interesantes, pero nosotros necesitamos saber. Uno se llama el Hades en griego y o Sheol en hebreo. ¿El Hades? Hades es en griego y Sheol es en hebreo y es el infierno. Entonces, yo estoy en mi libro, yo llamo eso de primero infierno. ¿Está bien? Y ese es el lugar donde fican las almas de los muertos que no están salvos. Hasta la segunda resurrección y el juicio final que va a pasar en el final de los tiempos. Entonces, hoy día, toda la gente que muere y que no creo en Dios va para este lugar. El Hades. ¿Ah? Al Hades, ¿verdad? Al Hades. Wow. Hades es en griego y Sheol es en hebraico, pero nosotros en español llamamos de infierno o en inglés hell. O sea que Entonces, el primero infierno fue una forma que yo encontré de explicar. Es un lugar muy real. La Biblia dice que es un lugar de tormentos. Hay algunos versículos que dan a entender que puede ser en las partes más bajas de la tierra, que pueden hasta mismo ser parte de este planeta. Pero no está tan claro. Pero hay versículos que dan a aparecer. Y los versículos están ahí, yo voy a pasar a ustedes. Ustedes pueden leer todos ellos después. Okay. Entonces, este es el primer infierno para donde van los ímpios, los que rechazan a Dios, los que no aceptan a Cristo, los que se mueren sin salvación. Es un lugar muy triste, por eso nosotros no queremos que nadie que nosotros conozcamos van para ahí. Este otro, que está ahí con un rojo un poco más fuerte, es el abismo. En griego es abusos. Este infierno aquí yo llamo de segundo infierno. La Biblia no llama así, yo llamo solamente para explicar. Pero este lugar es la prisión de los ángeles caídos y de los espíritus malignos. Es como un infierno más profundo. La Biblia dice que Dios aprisionó algunos demonios muy fuertes, muy malos, crueles, y ellos están en ese abismo. No hay ningún ser humano ahí, no hay nadie.
solamente ellos tienen un rey que se llama Apolión en griego o Avalón en hebraico o hebreo. Ay, Sí, entonces ellos están siendo preparados para salir de ahí en la tribulación, en la segunda parte de la tribulación, que se llama la gran tribulación. Entonces, estos demonios son terribles y viven ahí. Ellos no están haciendo nada en la tierra ahora. Después, más tarde, vamos ver el día que ellos van a ser liberados, pero no se preocupen, la iglesia no va a estar aquí. Ok. Amén. Primero Dios. Gracias a Dios. No vamos a conocerlos. nosotros. Y el otro, que está ahí de una color medio que naranja, es el lago de fuego, que en hebreo es Gehenna. Este lugar está vacío ahorita, no hay nadie ahí. Es un infierno eterno y definitivo. Yo llamo de tercero infierno. ¿Por qué? Porque ahí, después que los hombres van a ser juzgados, en el final de los tiempos, ellos van a comparecer perante el trono blanco de Dios, el trono final, y ellos van a salir del primero infierno y se van a mudar para este lago de fuego, para eternidad. Y para ahí también van el anticristo, el falso profeta, todos los demonios que están en el abismo y los que están por ahí en el segundo cielo, y también Satanás. Todos van a se quedar viviendo ahí eternamente. Nadie podrá jamás salir de ahí. ¿Verdad? Entonces, hay vida extraterrestre, pero diferente de lo que la humanidad imagina y la ciencia intenta descubrir, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis revela estos lugares de una manera sorprendente y vívida. Entonces, después yo voy a enviar para ustedes este material. Ustedes pueden leer todos los versículos que nosotros no tenemos tiempo de leer, ¿verdad? Ustedes van a tener que estudiar ahí también, ¿está bien? Sí, pastora. Si no, es imposible enseñar este libro. Yo quiero enseñar en 6 o 8 semanas máximo. Pero es imposible si ustedes no estudiaren en la casa también un poco, lean. Y ahora, si tienen tiempo, pueden también estudiar. Yo voy a dejar algunas preguntas en un minuto, pero para terminar la clase quería mostrar este mapa. Es un mapa del futuro para ustedes saberem una orden general de lo que va a pasar. Aquí es la era de la iglesia y el tiempo de las dores de parto. Escuché que alguien está ahí con sueño. Ya sé quién es. Me imagino también. Entonces, aquí estamos. ¿Están viendo esta parte ahí? La era de la iglesia. No, pastora. ¿Ah? No puedo ver el otro. La ¿Pueden era de la ver? iglesia. Era de la Ajá. iglesia y aquí una mujer como con la tierra en su vientre, pero es el significado de las dolores de parto. Oh. El próximo evento va a ser esta subida, que es la reunión de la iglesia con Cristo en las nubes. Va a haber la resurrección de los que están muertos en Cristo
va a haber el rapto de la iglesia que estuviera viva aquí en este momento oportuno. Cuando la iglesia sube, van a pasar 7 años. Es este período mayor ahí, porque el libro habla más de este período de 7 años, que son juicios de la tribulación. Entonces, los juicios están divididos en 3 partes diferentes. 7 sellos trazem 7 juicios sobre la tierra. 7 trompetas y 7 cuencos. Amén. Entonces son 21 juicios que van a bajar aquí sobre la tierra durante 7 años. Yo voy a explicar después todos ellos. Ahora solamente estoy dando un panorama general. Y cuando llega al final de estos 7 años, son 7 años literales, de verdad. El anticristo y el falso profeta serán destruidos. Ellos van a habitar el lago de fuego vivos. Y Satanás será encarcelado ahí también. Y, Satanás será encarcelado en el abismo. Por miles de años. Esto va a pasar con el regreso de Cristo en su gloria juntamente con nosotros, con la iglesia y sus ángeles, sus ejércitos de los cielos. Porque en cuanto están pasando aquí todas esas cosas en el mundo, la iglesia está estos 7 años con Cristo en el cielo, pasando por otras cosas lindas que vamos a estudiar después. Pero cuando regresamos aquí con Él regresa para la batalla de Armagedón, donde Él destruye los enemigos de Israel, salva a Israel y establece su reino de 1000 años. Entonces, así es una idea, un panorama general de las cosas que van a pasar sobre este tiempo ahí. En el libro será posible estudiar la mayoría de estas cosas. ¿Está bien? Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta sobre cualquier una de las situaciones que nosotros vimos en esta segunda parte? Pastora, yo tengo una pregunta. Muy ¿El bien. anticristo y el falso profeta son personas diferentes o la misma persona? El anticristo sí es una persona diferente del falso profeta. Okay. Hay 2 capítulos importantes en el libro de Apocalipsis que explican muy bien las características de los 2. Solamente para adelantar un poquito, ellos hacen parte de algo que yo llamo la Trinidad satánica, porque ellos van a formar un liderazgo mundial con Satanás. Entonces será Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero más tarde vamos a hablar sobre cada uno de ellos en más detalle. Ok. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. ¿Te quedó claro hasta ahora lo que estuve enseñando aquí? Sí, pastora. ¿Sí? ¿Les gustó?
Muy bueno, Sí, ¿no? y esto que dice Bueno, 3 años y Ay, medio sí, de falsa paz. a mí me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Sí, claro, por Sí, supuesto. bueno. Es Rosa interesante. está ahí también. Ay, sí, pastora, nos tiene bien. Ah, no sabía, llegó después. Bienvenida, Rosa. No la escucho, pero déjame abrir su micrófono aquí. ¿Puedes hablar? sí. Ah, muy Estaba bien. escuchando por teléfono y luego agarré la laptop y me metí por laptop. Aquí estoy. Ah, tú eres muy bienvenida. Estamos grabando esto, entonces después tú puedes también, ¿cómo se dice? Escucharlo. Ah, qué bien.